Bueno, estamos en condiciones de comenzar. Bueno, chicos, buenas tardes. Gracias por venir, a los alumnos de nuestra cátedra, comisiones. Gracias a los distintos profesores que organizaron y que nos invitaron a Daniel y a mí para tratar este caso conjuntamente con ustedes. Así que, vamos a empezar, Dani. Vamos a empezar. Bueno, contar algo? Se trata de la Constitución 155, que se intitula de que las madres estén sujetas a la rendición de cuentas de la tutela. ¿Sí? Yo no la conocía hasta el año 2014, en oportunidad de viajar a Chile, a donde se realizó en ese momento el Congreso de Derecho Romano, Congreso Patagónico, ¿no? De Derecho Romano, en la ciudad de Temuco, y para esa oportunidad había escrito una ponencia vinculada a la temática de tutela y curatela, y como sabía de antemano que un profesor, que ya no está entre nosotros, el doctor Alejandro Guzmán Brito, profesor chileno y muy reconocido en su país y en el exterior también, había escrito su tesis doctoral sobre el tema, traté de introducirme en una cuestión que sea un poquito más profundizada y no del tratamiento común y general al desarrollarse la materia. Entonces, en la búsqueda, tanto en el digesto como en el código, en las novelas, vengo a encontrar esta Constitución que hace referencia a este tema, que ahora lo vamos a ir abordando renglón por renglón, porque tiene un contenido muy rico que nos puede ilustrar sobre cuestiones distintas a las que naturalmente estamos acostumbrados a observar cuando hacemos el estudio o el repaso de la tutela y de la curatela. Hablando de repaso, hacemos una primera introducción a la temática, ¿no? Todos ustedes ya han visto la materia, o presumo, la han visto o la están viendo, ¿no? Algunos que son alumnos nuestros actualmente. Entonces, ¿cómo se definía esto de la tutela? Hay por allí una definición de Servio Sulpicio, ¿sí? Uno de los importantes juristas del derecho romano, que decía visa potestas in capite libera actuendum, data permisa iure civile, qui procteretatem vel sexum, ¿sí? Se defenderem. Es decir, la fuerza y potestad sobre una cabeza libre, dada y permitida por el derecho civil, respecto de aquellos que por razón de su edad o de su sexo no podían defender sus derechos por sí mismos. ¿Sí? Daniel, sí. En realidad la definición no traía de su sexo. No, el sexum fue agregado, exacto. Bien, dice Haroldo, originariamente no estaba eso en la definición. Eso se agrega con posterioridad. Claro. Eso no estaba yo, y cuando lo leía, que no estaba el sexo ni lo veía en los libros, digo, esto se agregó en algún otro tiempo, en algún otro momento. Pero bueno, dentro de el desarrollo de la definición, le atribuye al pobre Servio Sulpicio algo que él no había. Él lo dijo, él no lo había puesto, pobre. Bueno, la cuestión es que a partir de allí observamos que, claro, los menores de edad, sean infantiae proxime, pubertatis proxime, que no tienen ya, no están bajo el ejercicio de la patria potestad de su pater familia, ¿sí? Obviamente tienen derechos y esos derechos no los pueden ejercer per se. Alguien los tiene que ejercer por ellos, que es o un tutor, ¿sí? O bien un curador en el caso de situaciones distintas, que es devenida de una incapacidad mental, sean mente capti o furiosi, etcétera, etcétera. Ahora la cuestión es que en ese bel sexum, que como bien dijo Haroldo, está agregado, se agrega a la mujer, porque sobre ella pesaba la tutela perpetua, ¿sí? Que recién se libera en tiempos de Augusto con el Ius Liberorum, ¿sí? Cuando había tenido 3 hijos, si mal no recuerdo. 3 hijos vivos. Claro. 3 hijos en que no has... Claro, 4 hijos más y 4. Entonces... Pero perdón, ahí se empieza a atenuar. Claro. No es que tutela perpetua. Ahí es como que empieza porque las que no tenían 3 hijos vivos o no tenían hijos, seguían teniendo la tutela perpetua hasta el año 190, después del Cristo con Teodosio. De ahí sí, va cambiando a medida. En realidad, el inicio de la modificación
viene por otro lado, viene porque se empieza autorizando a la mujer a elegir su propio tutor. Ese es el primer paso. Si me dejan elegir el tutor, elijo el que me conviene. Aquel que va a coincidir conmigo. Entonces, a partir de allí, ya la figura del tutor pasa a tener características diferentes a las anteriores. Después viene, sí, una serie de leyes en el sentido de constituciones imperiales, ¿no? Que van modificando las cosas, preparando el terreno, colocando de las mujeres que están en determinada situación, que tienen determinado número de hijos o que se encuentran en una situación particular, se las va colocando en la posibilidad de quedar liberadas de la tutela. Y paralelamente, por otro lado, en virtud de otras consideraciones, se permite a la mujer ser ella tutora de los hijos. Y eso va a ser, digamos, se termina completando el círculo ahí. Claro. Que es el caso justamente que se plantea acá, con algunas irregularidades que las vamos a ir viendo ahora a partir de la lectura y van a ver que tienen unos matices un tanto desconocidos en las reglas generales, ¿no? Dice, la muy esclarecida Marta elevó a nuestra potencia súplica en la que se expresaba que Sergio, de magnífica memoria su padre, al morir le dejó a ella, siendo ciertamente de tierna edad, pero que su muy esclarecida madre ausencia, y fíjense que lo paradójico, ¿no?, del nombre de la madre, ausencia. Y justamente esto está muy, muy vinculado con el tipo de acción o de conducta que va a tener la madre respecto de los bienes con respecto de la hija, ¿sí? Se llama ausencia, ¿sí? Sí. Chicos, ¿qué piensan cuando dice así lo dejó en una edad tierna, ¿no? Dice que claro, exactamente, como muy chica, o por lo menos puber, ¿no? En este caso menor de 12 años, vamos a poner, ¿no? Claro. Ahí se la da, pero bueno. Su padre Sergio murió muy tempranamente, a la edad de 8. Bueno, decía ciertamente de tierna edad, pero que su muy esclarecida madre ausencia, que había manifestado en actas que no pasaría ella a segundas nupcias, o sea, estuvo casada primero con Sergio, viuda de él, manifiesta no casarse nuevamente, se encargó de la tutela y habiendo prestado el juramento definido sobre este particular en nuestras leyes, administró los bienes. Pero que hecho esto por ella, y como si no hubiere prestado ningún juramento, y se hubiesen dejado bienes despreciables, designó algunos pocos en el inventario hecho por ella, y contrajo después segundas nupcias. Es decir, de los bienes que habría de recibir Marta, de su padre premuerto Sergio, muy pocos bienes los integró, digamos, en ese patrimonio que le hubiere de corresponder a Marta, su hija, ¿sí? El resto ya tienen una situación irregular. Por el momento los ponemos en una situación irregular, ¿sí? Sí, había que hacer, ¿se acuerdan qué es lo que tenía que hacer el tutor? El inventario. Exactamente, ¿sí? Había que hacer un inventario de los bienes del pupilo, un inventario del tutor, de manera que cotejándolos al momento de la extinción de la tutela, ¿sí? Pudiera demostrarse que el tutor no hubo de valerse de alguna dilación de bienes o distraer los bienes del pupilo hacia el propio patrimonio o patrimonio de terceros que lo beneficiaran a él, ¿sí? Cuestión que dice, y contrajo después segundas nupcias habiéndole nombrado como tutor a Pedro, y tuvo ciertamente 2 hijos de este segundo matrimonio. Mas no habiendo sentido aquella el debido afecto hacia ella misma, desistió de la administración el tutor nombrado por aquella, es decir, Pedro. Poco después de haber entrado ella en su 13º año, ya con 13 años de edad, Marta desiste el tutor, ¿sí?, de continuar la administración de los bienes y se le recomienda que ella pida un curador para ella misma. Lo vemos siguiente, dice, en su 13º año, y la persuadió a que pidiese curador para su segunda edad. ¿Qué les recuerda esto de que pidiese curador para la segunda edad? O sea, ella ya está, digamos, en condiciones núbiles, puede procrear, podría contraer matrimonio, con 12 años en adelante, tiene 13, ¿sí?
pero no obstante, sigue viviendo bajo el mismo techo que la madre, ¿sí? Los bienes estarían en ese poder todavía, administrándolos ella como tutora, ejerciendo por ahí algún acto de disposición para tratar de distraerlo de la esfera de custodia de su propia hija, presumo, ¿no? Pero ¿qué nos quiere decir esto que pueda pedir curador en esa segunda edad? ¿Se acuerdan algo de ese tema, de ese punto? La inexperiencia hasta los 25. ¿Se acuerdan que justamente sucedía esto de que se le otorgaba curator, ¿sí? Curatio minoris, ¿sí? Al menor de 25 años que podía ser, digamos, defraudado por alguien con mayor experiencia negocial, ¿sí? Primero le integra un restitutio, después se le otorga esto del curador, ¿sí? En este caso podría haberse ahí la posibilidad de... No, te iba a decir para que quede claro, porque no sé a qué altura de la cursada están, entonces por ahí hay algunos que no vio todavía los temas. Claro. En primer lugar tenemos que distinguir tutela de curatelas. Uh-huh. La tutela es simplemente de los menores. No hay tutela del incapaz por razones mentales, no hay tutela del incapaz porque tenga afección al juego. Esas son curatelas, que es otra cosa. La tutela, solamente las que mencionó Daniel, de los impúberes. Yo prefiero decir impúberes y no menores. Nosotros tenemos idea de menores cuando hablamos de mayoría de edad. Y en Roma no era así. O sea, el impúber, 14 años, para usar la que en definitiva se tomó, la otra era la inspección corporal, etc. Hasta ahí llega la tutela. O sea, terminó ahí. A los 14 se terminó la tutela. Si tiene incapacidad por otras razones, ya es curatela. Es otra cosa. Tiene el mismo tipo de acciones, tiene parecidas formas de actuar, pero no las mismas. Porque cuando uno va a la tutela, se encuentra que el tutor puede actuar por la autoritas o por la gestia, haciendo el negocio el pupilo y autorizándolo el tutor, o haciéndolo directamente el tutor como una gestión. Si se trata de un demente, no hay la posibilidad de hacer a través de la propia acción del demente, la va a tener que hacer directamente por gestión. ¿Entienden? O sea, les digo para que veamos, hay otras diferencias, pero les digo para que veamos que es distinto. Ahora, como decía Daniel, ¿cuál es el problema que se plantea? 14 años. ¿Por qué 14 años? Y bueno, porque la teoría era el que puede lo más, puede lo menos. ¿Y qué es lo máximo que puede aspirar un hombre? Tener descendencia. A partir de la pubertad se puede tener descendencia. Ese es el argumento. Entonces, a partir de los 14, que se tomó como edad de la pubertad, puede realizar cualquier otro tipo de negocio en el sentido amplio, negocio como el negocio jurídico, el negocio en el sentido romano, puede realizar. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que lo que puede ser una madurez física no va acompañada necesariamente de una madurez que solamente da el transcurso del tiempo, de edad. Entonces, ¿ahí qué aparecía? Y que este menor, que había estado sujeto a la tutela hasta los 14, pasaba a los 14 y ya podía realizar los negocios por sí. Entonces cambiaba la casa por el álbum de figuritas. Y se podía, y sí, se podía. Bueno, pero esto evidentemente era una alteración notable y perjudicial. Entonces se aprovechaban tanto de esta situación, de la inexperiencia del menor, que los menores empiezan a ir a decirle al magistrado, al pretor, ¿qué le decían? Se aprovecharon de mí, esto, yo por la edad no lo entendía. No sabía, no conocía. ¿Qué hizo el pretor? Bueno, si todavía no cumpliste, no cumplas. Te doy una excepción. Cuando te vengan a exigir que cumplas, le decís, no me lo puedes reclamar. Ah, pero lo que pasa es que ya cumplí. Ah, bueno, entonces te doy una restitución por entero, un íntegro gratuito. Te devuelvo todo, volvamos las cosas atrás. ¿Por qué? Y porque se aprovecharon de vos.
la solución era tan grande que nadie contrataba por un menor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en los negocios? Termina siendo Siempre, perjudicado. no, aparte, en los negocios, todo el que hace un negocio lo hace aspirando a sacar una ventaja. Entonces, si yo voy a hacer un negocio en el cual, si saco una ventaja, me ponen el límite con un restituto y la cosa vuelve atrás. Y si me perjudico, no puedo reclamar nada, entonces no hago el negocio para el menor. Entonces el menor empezó a ir. Bueno, yo te voy a garantizar que no te lo voy a pedir. Dame un curador para esto, pretor. Mirá, estoy realizando este negocio, estoy comprando este campo, estoy vendiendo. Entonces, dame un curador que en este acto diga, está todo regular, nadie se aprovecha de nadie. Para que no pueda pedir esa ultradefensa que tenemos. Y entonces, cuando esto se ve impráctico, porque tenemos que hoy lo va a pedir para este negocio, mañana lo va a pedir para otro. Este menor me tiene podrido, todos los días viene con un caso nuevo. Démosle un curador permanente. Ahora, ahí Daniel, lo interesante es lo que vos planteaste al comienzo. Acá hay algo extraño. ¿Por qué? Fuerza y potestad para proteger a una cabeza libre. El curador de los menores de 25. Es decir, estamos hablando de aquel que es impúber, perdón, que es puber, pero que es menor de 25. Esta es la curatela de los menores de 25. Está en esa situación. Este individuo que está en esta situación, ¿es el protegido realmente con el curador de los menores de 25? ¿O a quién le están protegiendo? El que negocia con ellos, porque le están asegurando que no van a ir a reclamarle después. ¿En qué medida es una protección para el menor? Y bueno, porque si no, nadie haría negocio con él. Pero en realidad, la protección, ¿a quién se da? Protección, entre comillas. Es decir, ¿a quién le dan la garantía de que no le van a reclamar? El que contrata con el menor. Claro. Menor, por eso es que yo trataba de evitar la expresión. Una cosa es impúber y otra cosa es menor. Porque para los romanos, los minores eran los menores de 25. Entonces, si en derecho romano decimos los menores, teóricamente estamos hablando de los menores de 25, no de los que están sujetos a tutela, que hasta la puerta. Claro. Está claro. Lo aclaro porque por ahí vi algunas caras como que nosotros tutela no la vimos. Entonces, por eso hice esta introducción. También, no, yo lo di como por sabido, entonces es razonable. Bueno, continuando con el texto, estábamos en... Mas no habiendo sentido aquella el debido afecto hacia ella misma, desistió de la administración el tutor nombrado por aquella, poco después de haber entrado ella en su 13º año, y la persuadió a que pidiese curador para su segunda edad. E inmediatamente le indujo a que otorgase a favor de ella un pacto y renunciara con la transacción a toda acción que con arreglo a las leyes pudiera competirle a la misma por razón de las cuentas de la tutela. Es decir, ya estaba induciéndola a su propia hija a que renuncie a pedir los bienes. ¿Sí? Y por ahí, en algún punto, en el tema del curator, ¿sí? Yo recuerdo también la posibilidad de pedir un curator in bonis, ¿sí? Cuando hubiera algún problema de intereses entre los intereses de la madre, en este caso ausencia, y los intereses de Marta, como hija. ¿Sí? El caso más claro es el curator ventris. Claro, en el tiempo anterior al nacimiento. Para proteger los intereses de la persona pobrecita. ¿Por qué? Y porque la madre puede tener intereses contrapuestos con el propio hijo que lleva en el mundo. Entonces, si hay que hacer, al hijo le hacen una adoración, o el hijo recibe una herencia, por ahí puede haber intereses encontrados con la madre, porque a esa herencia puede tener derechos hereditarios la madre, y el hijo haberlo recibido por testamento, y haber toda una querella ahí complicada. Entonces, hay que darle a alguien que lo proteja. Exactamente. Pero ese es el curador al bien. ¿Sí? El curador para proteger al por nacer. Esa es la idea. Claro. En este caso podría haber sido un curator in bonis, ¿sí? Para proteger los bienes de Marta, ¿sí? Y en el caso de que se hubiese judicializado la cuestión, hubiese sido un curator ad litem, ¿no? En el litigio para dirimir la cuestión. O sea, yo defiendo los intereses de Marta.
ausencia defiende sus propios intereses por otra vía, ¿sí? Cuando están en colisión. Bien, indujo entonces a que otorgase a favor de ella un pacto y renunciara con tal transacción a toda acción. Más adelante, porque no pudo ser ciertamente lo que hacía. Porque no pudo ser que, estando en casa de ella, y no pudiendo decir a alguien cosa alguna sobre lo que contra sí misma se ejecutaba, hiciera, aunque hubiese comprendido el perjuicio que a ella se le causaba, algo con que impidiese lo que se había imaginado en acechanza de sí mismo. Me salté un rengloncito que quería comentar. Acá está. Cuando dice, renunciando a toda acción que con arreglo a las leyes pudiera competirle a la misma por razón de las cuentas de la tutela, pero que ella, estando todavía en la casa materna, ignoró ciertamente lo que se hacía. Pero yo tenía 13 años. ¿Se acuerdan ustedes de la existencia de un principio que juega desde el derecho romano hasta nuestros días y dice, ignorantia iuris non excusat? La ignorancia de la ley no es admisible como excusa, pero claro, ella acá, como bien lo hacía gráfico Haroldo recién, ¿sí? Está en condición de menor. ¿Sí? Bien, tenía a su pater familia, Sergio, que murió, él era su iuris, ella en esa condición todavía era alieni, ¿sí? Por acá se le puede permitir que en esa condición todavía ignore lo que se está haciendo en perjuicio de ella, ¿sí? Lo entiendo así, ¿no? Dice, vuelvo a releer la otra parte, porque no pudo ser que estando en casa de ella y no pudiendo decir a alguien cosa alguna sobre lo que contra sí misma se ejecutaba, hiciera, aunque hubiese comprendido el perjuicio que a ella se le causaba, algo con que impidiese lo que se había imaginado en acechanza de sí misma. O sea, no podía defenderse con nadie, no podía ir a contarle a un amigo, a un familiar, a alguien, mi madre está dilapidando los bienes que me dejó mi padre, ¿sí? Mas cuando el tiempo hizo que comprendiese lo que contra ella se había tramado, ella se valió ciertamente de súplicas dirigidas a su madre. Primero lo peticionó a la propia madre. Luego dice, para que no abusara de lo que contra ella se había ejecutado, sino que le diera lo que correspondía a una madre y le restituyera, conforme le place a la ley, los bienes paternos. Pero que aquella, consagrándose por completo a los hijos del segundo matrimonio, no hizo caso alguno de tales pláticas y opuso, por el contrario, una sacra ley nuestra, que expresa que no podía ella utilizar contra la misma el derecho de la restitución, siendo así que aquella no sanciona a la verdad nada semejante respecto a las madres que se encargan de las tutelas de sus hijos y que contraen segundas nupcias, sino que fue publicada por nuestra piedad en otros términos y modos. O sea, la madre se estaba valiendo de algo que la ley no decía, ¿sí? O por lo menos no lo decía respecto de la situación que tenía particularmente con su propia hija, ¿sí? Ya tenemos a alguien para ingresar. Sí, Alfredo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Bien. Ahora ella, con esta edad, ¿sola podía plantear una cuestión litigiosa contra su propia madre en justicia? ¿Podía? ¿No podía? ¿Qué les parece? ¿Podía defender sus derechos por sí misma? ¿Requería de una asistencia? A ver. Claro, sí misma no. No tenía capacidad de hecho. ¿De hecho? No, de derecho. De derecho. Ajá. Entonces tenía que presentarse con alguien acompañada en justicia que peticionara por ella. Perdón. ¿Me perdí o no escuché? ¿Cuál es a qué capacidad se estaba refiriendo? Si no tiene capacidad de derecho, no tiene nada que reclamar. La tutela, la curatela, todo eso es capacidad de hecho. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que protejan en los hechos el derecho que tengo. Ahora, si yo no tengo derecho, no tengo nada que proteger. ¿Qué es lo que le pasa a un alieni iuris?
El alieni iuris, ¿necesita un curador? No, porque los derechos los tiene en cabeza de otro, los tiene su pater. Entonces, no hay capacidad de hecho ahí. Por eso es que, utilizando mal las palabras, enseñamos siempre, persona es el que tiene los tres estados. O, como sería en Roma, persona es la cabeza libre, es decir, la que no ha sufrido ninguna capitis de minucio, ninguna disminución de cabeza. Por lo tanto, es libre, es ciudadano y es cabeza de familia. O, para decirlo mejor, sui iuris. ¿Por qué sui iuris? Porque tiene su propio derecho. En cambio, si le falta alguno de los estatus, no hay derechos que proteger. No necesita un tutor. Ahora, si resulta que este chico quedó huérfano, y entonces es sui iuris, ahí sí tiene derechos que le son propios. Entonces ahí va a necesitar la protección. Entonces, acá la cuestión, que creo que es la que planteaba Daniel Alfredo, es, ¿hay un derecho de esta hija a reclamarle a la madre? Primera cuestión. Segunda cuestión, si existe ese derecho, ¿lo puede reclamar ella o necesita que le suplan la incapacidad de hecho que tiene por ser mujer o por ser impuber según las edades? Exacto. Está claro. O sea, el primer planteo que nos tenemos que hacer es, ¿tiene derecho A reclamar algo? Y en ese caso, ¿lo puede hacer ella? ¿Cómo lo hace? Claro. Esta mujer es sui iuris o es alieni iuris. Ahí está el primer problema. Exacto. Ese es el primer problema. ¿Está sometida a la potestad de algún pater o no está sometida a la potestad? No, la madre es curadora. ¿La madre? La madre es la curadora. Ella le dijo que tenía que pasar pedir que la pongan a ella como curadora. ¿Por qué está pidiendo ser curadora? Muy bueno eso. ¿Por qué? Para poder acceder a los bienes que el padre había dejado para ejercer ¿qué? Poder Para ejercer el derecho que tiene esos bienes. Quiere decir entonces que estamos frente a alguien que es sui iuris. Porque si fuera alieni iuris, si estuviera sometida a una potestad, se casó un manu, se sometió a la potestad del marido o del padre del marido, no tiene derecho a tuyo propio reclamo. Exacto. En cambio, si se trata de alguien que está en su derecho, sui iuris, tiene el derecho. Ahora lo puede ejercer por sí. Por lo que les adelantó Alfredo hoy, lo que dijo Daniel, tutela perpetua de la mujer. Hasta que empieza todo este proceso en el cual la mujer va a terminar, digamos, liberándose de la tutela. Bien. Cerramos la primera parte. Dice, y por esto nos suplicó que hiciésemos manifiesto e indudable el sentido de la sacra ley y que abusando de lo que en ella se contiene, no convirtiera su madre ausencia en lucro propio los bienes dejados por su padre. ¿Puedo continuar con el capítulo? En el siguiente capítulo dice, conteniendo pues esto la súplica, con razón nos determinamos a dar esta sacra pragmática sanción. ¿Sí? ¿Se acuerdan de rescriptos, pragmáticas, ¿sí? De las constituciones imperiales? ¿Lo vieron eso? ¿Ya? ¿Sí por ahí? ¿Alguien dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué eran? No se acuerdan de todo. Bueno. La cuestión es que llega a decisión imperial o decisión real esta cuestión, ¿sí? Para que, por ante una sacra pragmática sanción, dicen, por la cual mandamos que, puesto que no hace ninguna mención de las que toman a su cargo la tutela de sus hijos, está refiriendo al tema de la ley que había hecho uso de la cual se estaba valiendo la madre, ¿sí? Y contraen segundas nupcias, no le sea lícito a la muy esclarecida ausencia valerse de nuestra misma sacra ley por las causas dichas y por la otorgación de las actas, en virtud de la que se encargó de la tutela de su hija Marta. ¿Sí? O sea, acá es... Claro,
cuando ella se hace cargo de la tutela, había ciertos requisitos. ¿Se acuerdan? Algunos de esos requisitos. Después lo estuvimos hablando. Ya en el fondo. Tenía mayor de 25 años y no podía volver a casar. No podía volver a casarse, ¿no? Había hecho un juramento. Bueno, acá el juramento, bueno, quedó. Juró primero, pero después Incumplió. Entonces ya también podemos decir que la mamá era mayor de 25, ¿no? Como para ir describiendo un poco el caso. Bueno, Daniel. Dice entonces, no pudiera valerse de nuestra misma sacra ley por las causas dichas y por la otorgación de las actas, en virtud de la que se encargó de la tutela de su hija Marta. Pues era evidente que ella prestó el juramento determinado en las leyes, del que recién hacían referencia, de que no pasaría a segundas nupcias. De hecho pasó, contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos. Y que como menospreciando el juramento se unió a otro marido y habiendo tenido de él hijos, hizo que su muy esclarecida hija Marta le otorgase a ella misma, ¿sí? Perdí el renglón, a ella misma, un pacto sobre la restitución de los bienes. O sea, ya desde el inicio, como lo veíamos en la parte anterior a este capítulo, venimos observando que la madre tenía toda la intención de proveerse de un beneficio perjudicando a su propia hija, ¿no? Y acá lo pone de resalto el tribunal. Dice, mandamos pues que a la muy esclarecida Marta le sea absolutamente lícito utilizar el derecho de la restitución por entero, o sea, el íntegro restitución. Tendría que devolverle todo, restituirle todo a la madre, todo aquello de lo cual se desprendió en perjuicio de su propia hija. Todo lo que le dejó el padre. Todo lo que le dejó el padre. Todo lo que quedaba en el patrimonio del padre que se transmitía hacia ella por herencia. ¿Se acuerdan que por el inventario ya ella empezó a esconder algunos bienes? Bueno, no, tiene que restituir todo. Lo que no escondió. Sí. Bueno, es como que hizo. ¿Cómo probamos? ¿Qué dijeron por ahí? ¿Qué bienes se desprendió? Ahí está, ahí hay un tema. Sí, bueno. A ver, Decía el inventario tenía que estar de forma solemne y tenía que haber hijos, hermanos, tenía que haber alguien que diera fe de ese inventario que se declaraba. ¿Qué pasó con esta persona que no nombra el caso y daba fe del inventario que había hecho Eliseo? claro, muy bien. Bueno. No nos dice nada. No nos dice Pero nada en viste en el principio. clavo. O sea, es esto. ¿Cómo lo probamos? Se prueba por medio de testigos, por medio de Algún otro elemento probatorio. Elementos probatorios. Pero claro, habrá que ir hacia atrás, ¿sí? A ver en qué momento se desprendió la madre ausencia de Marta de algunos bienes. Y si esos bienes de los cuales se desprendió, lo hizo a título gratuito, lo hizo a título oneroso. Y si lo hizo a título oneroso, lo hizo en connivencia con la persona que le adquirió los bienes. Entonces ahí podremos echar mano de algún tipo de acción para que esos bienes vuelvan al patrimonio de donde no debieron salir. ¿Te acuerdan de la acción? Reivindicatio, persecutoria, pauliana, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? No. Bueno. Sí, algo vimos. Dice, mandamos pues entonces que a la muy esclarecida Marta le sea absolutamente lícito utilizar el derecho de la restitución por entero, puesto que dice que tampoco había entrado todavía en el 20º año de su edad. No. O sea, para seguir escribiendo, ya no había entrado en el 20º año. No había llegado no todavía había llegado, a los 20. Todavía no había llegado a los 20 años. Esto como para ir escribiendo en qué momento estábamos, ¿no? Arrancamos cuando ella era chiquita, de tierna edad, ¿no? Ahora ya estamos cerca de los 20, 19, lo podemos poner. Pongamos, por cumplir los 20. Y continúa diciendo, no obstándole de ningún modo la sacra ley dada por nosotros, que dispone que no pueden utilizar el derecho de restitución por entero los descendientes contra sus ascendientes, ni los libertos contra sus patronos, por cuanto la ley no habla de ningún modo de los que tomaron a su cargo la tutela de sus hijos. O sea, la ley no estaba haciendo referencia,
¿sí?, a la madre tomando la tutela de su propia hija. Y por el contrario, se dio después por nosotros también otra sacra ley que dispone que los tutores nombrados no tomen a su cargo la tutela de los menores de otra suerte, sino si al tiempo de su nombramiento hubieran declarado que ellos no dejarán indefensos a los menores. O sea, en una siguiente ley, ¿sí?, ausencia estaba incursa en el incumplimiento de esta manda, ¿sí?, que dice que tiene que declararse que no puede dejarse indefenso al menor, y en este caso no es un menor cualquiera, es un menor y es su hija, ¿sí? Por lo tanto, ella incurrió en incumplimiento cuando prestó juramento de no casarse, contrajo matrimonio, nombró tutor al esposo, ¿sí? El inventario que presentó, el inventario estaba mal hecho en principio, podríamos decir, sustrajo algunos bienes de ese inventario, ¿sí? O sea, yo digo, en el patrimonio tengo este vaso de la computadora y esa jarra, pongo el vaso, nada más, ¿sí? O sea, ¿y estos dos? ¿Dónde quedaron? O sea, como que fue medio premeditado también todo, ¿no? Y o sea, va llevando un hilo. Va llevando un hilo, como que un error puede pasar. O sea, tantos errores de tanto tiempo, ya no es un desliz. Claro. Luego sigue diciendo que ellos no dejarán indefensos a los menores, y sí, aconteciendo que también la madre se encarga de la tutela de sus hijos, como es este caso, también ella hiciera esto, y quedara obligada a todas las cuentas de la tutela, y si quisiera nombrar a otro para sus hijos, esto lo hiciera bajo su propia responsabilidad y la de sus bienes. Por lo cual, también en este caso es absolutamente conveniente que la muy esclarecida Marta, si probare que no transcurrió el tiempo dentro del que le competen a la misma los derechos de la restitución, es decir, que no hubo posibilidades de plantearle una prescripción, ¿sí? ¿Se acuerdan de la prescripción? Prescripción adquisitiva, prescripción liberatoria, en este caso tendríamos que recurrir a esta última para ver si pasó determinado tiempo y Marta tiene efectivamente o no acción, ¿sí? De hecho, por lo que entiendo del caso y de la resolución final, tiene, ¿sí? Entonces dice, por lo cual también en este caso es absolutamente conveniente que la muy esclarecida Marta, si probare que no transcurrió el tiempo dentro del que le competen a la misma los derechos de la restitución, utilice la restitución y todo lo demás con que nuestras leyes le conceden venia y auxilio a todos los que son de edad incompleta. Y dispone ciertamente nuestra potestad, que a los ascendientes se les guarde por los descendientes la debida reverencia y todo honor y culto, si verdaderamente no se les infiriese por ellos, es decir, por los ascendientes a los descendientes, no se les infiriese por ellos ningún daño. Pero juzgamos que no es lícito que sean desatendidos los hijos del primer matrimonio. Marta lo es, ¿sí? Y que tampoco conviene que tales madres puedan lucrar o para sí, o para sus segundos maridos, o para los hijos nacidos de tal matrimonio, del segundo. Y las cosas que de los bienes paternos fueron a poder de ellos. Epílogo, ya estamos finalizando. Dice, por tanto, procure tu gloria juntamente con el beatísimo arzobispo de Teópolis llevar a ejecución y efecto lo que nos ha parecido bien y ha sido declarado en esta sacra pragmática ley, dada en Constantinopla el día de las calendas de febrero en el imperio del señor Justiniano Augusto, perpetuo, bajo el consulado de varón muy esclarecido. Allí termina. O sea, por lo que podemos observar, en la sacra pragmática se ha determinado el tema de la obligación de rendir cuentas de las madres que ejercen también la tutela, ¿sí? Y de restituírsele los bienes, ¿sí?, a su hija. ¿Por qué? Porque está probado que la madre ha actuado en perjuicio en todas las instancias que se van ventilando en la cuestión del caso, ¿sí? Bueno, espero que haya sido actuó de mala fe, ¿no? Actuó de mala fe, sí. Actuó de mala fe. Todo el principio, Desde el ¿no? inicio. En el momento, ya cuando se dio cuenta que tenía que hacer un inventario, ya empezamos con que lo hizo mal, por así decirlo. Y de ahí en más, todo el proceso fue, para mí entender,
todo lo hizo de mala fe. No es que hubo pequeños errores, Con ¿no? intención. Con intención de perjudicar a su propia hija. Está bien, para beneficio de ella, y bueno, y también el segundo matrimonio donde tiene 2 hijos más, y bueno, ahí no sabemos qué pasó también con los bienes que ella, Con los bienes, claro. que ella se guardó, por así decirlo. Eso no lo sabemos porque no está. Aparte, otra sí. cuestión que permíteme agregar. Fíjense que estamos en un tiempo, en una instancia del proceso civil romano, ¿sí? Avanzada, ¿no? No estamos en el proceso de las acciones de la ley. ¿Se acuerdan las distintas etapas por las que pasó? Actio legis, ¿sí? O acciones de la ley, ¿sí? De las cuales había 2 etapas, in iure e in judicium. In iure era pública, in judicium privada, porque uno podía pedir un propio árbitro, ¿sí? Hasta si estábamos en litigio, él y yo, podíamos nombrar a un amigo como árbiter para que dilucide el pleito, ¿sí? Y tenía 3 acciones declarativas y 2 ejecutivas, ¿sí? Después, en el procedimiento formulario, aparece la fórmula por escrito, ¿no? Ya dada por el pretor, por el magistrado. Pero, no obstante, siguen subsistiendo las 2 etapas. ¿Había apelación en estas 2 etapas? ¿Provocatio? No sé. ¿Provocatio populum? Sí, que era que se podía proponer como fines y no se podía apelar, pero no se podía iniciar. Ajá. Claro, no, pero esa era la etapa, en la ejecutiva, ¿sí? En la manus injectio. Proponer un vindex o garante que pague por aquel que debía, sí, pero No, en la última. me hago referencia a si existía una segunda instancia como para poder decir, no estoy de acuerdo con esa sentencia. Pero ya apelar. ¿Se podía? Sí. A esta altura. Primero 2 y 5. Recién en el procedimiento de esta orden tenemos la apelación, ¿sí? Y acá estamos justamente en esta instancia. Estamos llegando al emperador, ¿sí? Y el emperador le dice al tribunal, falle de esta manera, en este caso, ¿sí? Acá hay una cuestión de irregularidad, plantea toda la irregularidad y en función de eso y elementos probatorios seguramente define, resuelve, dicta una sentencia, su sentir, ¿sí? O el parecer, absolviendo o condenando. En este caso, podríamos inclinarnos por decir, condena, ¿a quién? A ausencia, a que restituya los bienes, ¿sí? Y a que tenga que rendir cuenta toda madre que ejerce la tutela respecto de sus hijos. Porque es un precedente. Claro, a partir de este momento existe esto como un elemento precedente para poder ser tenido en cuenta en una situación de similar naturaleza, nunca igual, obviamente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Los elementos probatorios. Uh-huh. ¿Cómo se podían comprobar? En el caso de esto de que se hacía el inventario y de los bienes, me quedé con esta duda de cómo corroboraban que bueno, primero por testigos. Pero de lo más antiguo. De lo más antiguo. Después vos tenés, en el inventario, conjuntamente cuando vos haces un inventario, bueno, estaba en este caso podía estar también un escribano. O sea, sí, un tabulario. Notario. Entonces, cuando vos haces el inventario, está el tabulario que da la fe de lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero ya entiendo que dice que antes de hacer el inventario, si está en algún lado registrado, todos los bienes caen, si no, que voy a reclamar, si yo no sé. Venga al padre. Claro, pero acá hablamos que existía un testamento. O por testigos. ¿Cómo heredaba ella si no había testamento? Porque en principio, en el marco del caso tenemos a Sergio, padre de Marta, que falleció. Marta, que es hija de tierna edad, ¿sí? Pequeña. Ausencia, su madre, casada con Sergio, ahora viuda, ¿sí? ¿Hubo testamento en el caso como lo plantea? No. ¿Cómo hereda ella, en el caso, el patrimonio que le correspondía a Sergio? Si no hubo testamento.
Lo que A los estados. La ley dice, ¿a quién le corresponde? A Marta, bueno, en este caso. ¿Sí? Igualmente, obviemos la situación esa de el parentesco agnaticio o cognaticio. Ya para este tiempo tenemos las constituciones imperiales 118 y 127 que modifican el parentesco en materia de sucesión. ¿No? ¿Sí? En tiempo de Justiniano. En la época de Justiniano fue el mismo Justiniano. Son justamente del tiempo de Justiniano. ¿Sí? Por lo tanto, acá ya tenemos la posibilidad de decir, Marta es hija única de Sergio y Ausencia. Por lo tanto, habiéndose modificado la situación respecto de los herederos, ¿sí? Ya no teniendo en cuenta el parentesco agnaticio ese por línea de varón ascendente o descendente, sino ya existente la cruz, ¿sí? Que dice a los descendientes, a los ascendientes y a línea colateral. ¿Mm? Ella es hija de Sergio. Sergio se murió, no dejó testamento. Por lo tanto, la ley dice, hereda, que es un herede sui. ¿Mm? Es forzoso. ¿Sí? Por lo tanto, a ella le correspondían los bienes. No hubo testamento. Por lo tanto, como no hubo testamento, no sabemos qué bienes hubieran habido en el testamento. El caso no nos plantea qué bienes había. Nos plantea que había bienes. ¿Sí? Y que no hay... Ahora, perdón. Y que no eran pocos los bienes. Que no eran pocos. Y que no los declaró todos. Y que no los declaró todos. O sea, que de alguna forma se sabía que estaban compartiendo. O sea, inició la acción, la hija sabía lo que tenía y la madre no. Pero lo que se plantea, cuando se plantea que faltaban bienes al declararse, ella tenía 12 años. Ella no puede acordar que faltaban bienes. 12, 13 años. Testigo que digan este punto era de mi padre Sergio y ahora curiosamente está a nombre del nuevo. Ahora, usted preguntaba una cuestión interesante ahí. Si había registros. ¿Había registros como registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires como ahora? El censo. El censo. Por eso yo siempre digo, el rey más astuto durante la monarquía, ¿quién fue? Servio Tulo. Porque él supo ver el conflicto entre los patricios y los plebeyos. ¿Y qué hizo? Les otorgó la ciudadanía. Una ciudadanía de segunda. Convengamos eso. Pero les otorgó la ciudadanía. Los incorporó. ¿Sí? ¿A dónde? A los ejércitos y a la economía. ¿Sí? A los ejércitos van los plebeyos, ¿a dónde? En el frente, como infantes, son los que tienen menos recursos. ¿Sí? Si sobreviven, podrán hacerse de un botín, según sea, batalla o guerra. Batalla, botín, para los que batallan. Guerra y para Roma. ¿Sí? No hay nadie para entrar. Cuestión que en esa reforma que hizo trae algo creativo, el censo. Y con el censo, ¿qué sabemos? ¿Dónde vive la persona? ¿Con quién vive? Si es casado, si es soltero, si tiene bienes, si no los tiene. Y en función de eso, de los bienes, ¿qué paga? Impuesto, tributo. ¿Sí? Uno de los tributos, yo te voy a hablar mañana luego de tributo. El ius in agro vestigalis, que primero se pagaba respecto de los alimentos, después fue incorporándose a todos los demás productos o bienes y servicios que se vendieran. Parecido a IVA. O sea, no inventamos nada. En Argentina ni en Europa, ¿sí? Viene desde tiempo inmemorial esto. ¿Sí? Tributa. Es más, ¿vieron las listas? A veces que hacen listas de precios máximos. Uno de los primeros antecedentes de la lista de precios máximos fue del emperador Diocleciano. ¿Cuál fue el resultado? Nefasto. Igual que lo de ahora. seguimos. Sí. ¿Cómo es? Entonces, desde el punto de vista de las instancias procesales, estamos en el último tipo de proceso. Procedimiento extraordinario. ¿Sí? Acá se llega tipo en instancia de apelación a esta situación. ¿Sí? Por lo tanto, muy probablemente, en la primera instancia se haya ventilado la cuestión. Elementos probatorios deben estar ahí. ¿Sí? Porque ahí se trata la cuestión, ¿cómo se dice? La prueba. La prueba, ¿sí? Las cuestiones de hecho y después vamos a derecho en la apelación. Y acá justamente cuestiones de derecho, ¿sí? Está diciendo, madre, usted no puede valerse de la ley que no dice lo que usted le está haciendo decir, porque hay otra ley que dice lo contrario.
¿sí? Entonces, tiene que restituirle los bienes, ¿sí? Y tiene la obligación de rendir cuentas. Que sería otra de las cuestiones, de las cuestiones interesantes a tener en cuenta, como requisito, finalizada la tutela o finalizada la curatela, ¿tenían la obligación, tutores y curadores, de rendir cuentas? Sí. Tener así, en un papelito, bueno, en un pergamino, en un palimpsesto, llegarse a la justicia y decir, yo hice actos solamente de administración de los bienes del pupilo. En esto gasté, ¿sí? Y si hubiese gastado dineros propios en la manutención del pupilo, hasta tenía la acto de tutela directa para poder pedir el resarcimiento de ese bien. Pero no es un caso que esté tratado acá, ¿sí? Julieta, Todavía no. No, están todos adentro. Consulta. ¿Puedo presuponer, como decía el compañero, que por testigos podría, aunque Marta haber dicho este turno era de mi padre y curiosamente hoy es de Pedro o es de mi hermano? Puede ser que Marta haya visto en los registros del censo lo que tenía Sergio antes de morir. Ahora bien, ausencia, tuvo que firmar un acta solemne en el cual se comprometía a no contraer segundas nupcias. ¿Por qué no se controló eso? Cuando ella contrae las nupcias y tiene hijos. ¿Dónde estaba entonces la labor de controlar que ella ya había algo que estaba haciendo mal, que era casarse? Bueno, yo te voy a dar mi opinión. Para mí los registros en Roma, sacándolo del censo, cae la hipoteca que si bien hoy es importantísimo, no había registros en Roma, o eran muy precarios. Entonces, partamos de esa base. Cuando yo expliqué hipoteca, una de las cosas que si bien no ha avanzado, hoy seguimos con la hipoteca, pero ¿por qué hoy tenemos la hipoteca tan importante? Porque tenemos registro. Porque si no tuviéramos el registro, no serviría de nada. O fracasaría como pequeño fracaso. No. Ahí, yo lo que veo ahí es obviamente por lo que vos comentabas, Julieta, ¿no? Julieta, una especie de reclamo de una falta de actividad del Estado. ¿Sí? El Estado no controló de manera fehaciente que efectivamente ausencia cumpla con su juramento. ¿Sí? Pero, a ver, sería meternos en camisa de 11 varas, dice, ¿no? O en una situación un poquito más compleja para desentrañar si el Estado, por acción u omisión, ¿sí?, es responsable de un poco de la situación también. ¿Sí? Pero ahí nos tenemos que ir a otra situación. La redargución de falsedad sobre el acta que firmó, si era verídica, si era nula, ¿sí?, y si efectivamente el Estado estuvo interviniendo para controlar o no. Por lo que me dice el caso, no. Daniel, sí. Lo que pasa es que el Estado romano no existe. Vamos a empezar por ahí. No hay Estado hasta el bajo imperio. Claro. Olvidémonos de la idea de Estado. Segunda cuestión. O por lo menos del Estado como el hoy. Estado como entendemos Estado. Claro. Era el pueblo y el Senado de Roma. Ahora, sí los romanos distinguían entre lo público y lo privado. Pero no era lo mismo que hoy decimos público y privado. Porque justamente hoy, ¿qué decimos público? Lo que tiene relación con el Estado. ¿Y si no hay Estado? No podemos hacer esa referencia. ¿Qué era público para los romanos? Las cosas que son de nuestro común interés. Aquellas cosas que a todos nos afectan, que a todos nos interesan, a todos nos importan. En cambio, yo creí que lo había pagado, ¿verdad? Bueno, pasa. La tecnología no es lo mismo. Les decía, por otro lado tenemos aquellas cosas que son solamente de nuestro particular, de nuestro singular interés. Esas son las privadas. Pero toda la estructura no puede ser comparada como la comparamos hoy. Fíjense, los delitos en Roma, ¿cómo se sancionan? Dentro del ámbito del derecho privado, no del derecho público. Solamente aquellos delitos que hacen a las cuestiones que nos afectan a todos. Traición,
sacrilegio, parricidio. Se acabó. Hasta ahí llegamos. El resto, y bueno, si a vos te robaron, arreglate vos con el ladrón, que el ladrón te devuelva y la pena tiene que ser de tanto, pero el delito es privado. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que el Estado controle la tutela? O sea, sí tiene cierta obligación. ¿Cuál es la obligación? Hacer la investigación previa del tutor, la inquisitio, investigar si este tutor no es un tutor que ya ha administrado otras tutelas y que ha sido un sinvergüenza y que, o un descuidado, o que tiene muchas tutelas y no las puede atender. Eso por un lado. Y por el otro lado, y acá sí puede venir la responsabilidad, no del Estado, que el magistrado en particular, este magistrado, que es el que entiende en esta cuestión, y que antes de ponerlo al frente de la tutela al tutor, al frente de la curatela al curador, le tiene que exigir que dé garantías en bienes suficientes. Tiene que exigir cautio. ¿Por qué? Porque tiene que decir, a ver, este que va a ser tutor, ¿tiene bienes suficientes para, si hace una mala administración, le podamos reclamar? Esa es la obligación de él. Si él no exigió la cautio, y resulta que esta persona, el pupilo o aquel que está sujeto a la curatela, se ha visto perjudicado, primero que nada tiene que ir contra el tutor o contra el curador. Pero si resulta que este tutor, este curador, no tiene con qué responder, a ver qué hizo el magistrado. ¿Lo exigió? Ah, pues yo tengo acción subsidiaria. Si no lo consigo directamente con el tutor, con el curador, puedo ir contra el magistrado. ¿Por qué? Porque era obligación, no del Estado, de ese magistrado que puso al frente de la tutela el exigir la causa. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y que nosotros tenemos hecho en la cabeza al Estado, a la existencia del Estado, a las obligaciones del Estado. Acá no hay una obligación del Estado, porque Estado no hay. Incluso la persona en el imperio, cuando empieza el imperio, la persona del Estado y el Estado se confunden en la del emperador, en la del príncipe. El patrimonio del príncipe es el patrimonio que hoy diríamos del Estado, y el Estado tiene el patrimonio del príncipe. ¿Entienden cómo es la cosa? Lo que pasa es que, lógicamente, nosotros tratamos de ver las cosas desde el lugar donde estamos parados. Y al lugar que estamos parados miramos de acuerdo al ángulo que tenemos para ver. Yendo a lo que decías vos, ¿hay responsabilidad del Estado? Bueno, del Estado no, porque no hay Estado. ¿Hay responsabilidad del magistrado? Sí, subsidiaria. Porque aparte, recordemos ahí que en caso que el pupilo sospecha de que el curador o el tutor, bueno, en el caso del curador es más problemática, más complicado todavía, porque es demente, es incapaz. Pero en el caso del pupilo, sospecha de su tutor, la suspecti tutoris. Pero si tiene certeza que efectivamente ya le distrajo bienes de su esfera de custodia, su patrimonio, ¿sí?, puede interponer la actio de rationibus distraente, ¿sí?, por el doble, la multa por el doble de los bienes sustraídos. Si el magistrado omitió el requisito de pedir la cautio, ¿dónde se ejecuta ese doble? ¿Sí? O sea, esa multa, ¿sobre qué la cobra el pupilo? Imposible, ¿sí? Entonces ahí, más razonabilidad todavía es esta posibilidad de abrir el juego y decir, bueno, magistrado, usted tenía una obligación, pedir a cautio, ¿sí?, para el tutor que era responsable, ¿sí?, respecto de Marta en este caso. Claro, pero además hay otra cuestión más. Porque el tutor al inicio de la tutela tiene esa obligación que le dijo hoy Daniel, antes de que yo tuviera que salir, que es la de hacer inventario de bienes. ¿Cierto? De ese inventario ese inventario va a servir
para la rendición de cuentas del final de la tutela, que tiene la obligación de hacer el tutor. Y del resultado de esa rendición de cuentas es que se abre esa acción que decía Daniel, que es la acción para reclamar no solo lo que se distrajo, es decir, lo que salió irregularmente, sino el doble, porque es re persecutoria y es penal a la vez, es una acción. Pero también hay remedio previo. ¿Qué hago yo si me doy cuenta que mi tutor me está perjudicando? Y resulta que todavía no llegué a la posibilidad, lo que quiero es pararlo, antes que se lleve todo. Si yo soy el pupilo, ¿puedo hacer algo? No, yo directamente no. Pero sí puedo hacer que alguien plantee la acción, porque hay sospechas de una mala administración, para que se lo aparte, se lo separe momentáneamente, si se prueba que es así, se lo separe definitivamente. Y entonces sí, a partir de ese momento, ya podría, porque se ha demostrado que realmente ha hecho una mala administración y hay una malversación de las cuentas de la tutela, entonces a partir de ahí sí se va a poder ya iniciar, no por parte del pupilo, si todavía sigue sometido y por lo tanto sigue siendo incapaz de hecho, sino por el tutor que reemplace podrá interponer la cuestión injustificadamente contra el tutor anterior. Pero lo interesante es, ¿y qué pasa si no se cumplió con el inventario? Porque el inventario es lo que sirve para decir qué había y qué no hay, para hacer la rendición. Y como esto no es obligación del magistrado exigirlo, porque eso es una obligación del tutor que la tiene el tutor respecto del pupilo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? El tutor no hizo el inventario. Bueno, entonces, cuando el tutor no haga inventario, cuando tenga que rendir cuenta, se va a estar a aquello que diga el pupilo que tenía al momento de iniciar la tutela. O sea, hace como valer un inventario del pupilo. Es como decir, el inventario es este, que lo hago yo. Por lo cual, es de especial interés del tutor hacer un buen inventario al inicio, porque si no después, y después no sé qué va a salir de ser, no, yo, ¿sabe qué? Tenía en una latita $5.000, y ¿sabe que no los encuentro? Para mí que se los llevó el tutor. ¿Cómo sabemos? ¿Los compraste? No, viste, eran blue. Pero si no hiciste inventario, dice que en la latita había 5.000. ¿Y dónde están? ¿Entienden cómo es la historia? Julieta, ¿querías preguntar algo más? No, ya me contestó. Gracias. Perdón, yo... No, ¿Hay alguien más, no? no, pero estoy de bárbaro con el tema del inventario. Ahí, Dani. Acá. ¿Acá? Para, mute, stop video. Buenas tardes. Si nos están escuchando y tienen alguna pregunta, alguna consulta que hacer, estamos disponibles para atenderlos y escucharlos. No responde nadie, no sé si el volumen estará bajo. Es una cuestión, muy claro, ustedes. es una cuestión de descubrimiento. Y sin anteojos no lo veo. Todo excelentemente expuesto, dice from Dino Verdini, mi amigo Dino Verdini, el profesor de Valladolid. Para mí que tiene que rendir. Tiene medio parcial. que rendir parcial, Es alumno ¿no? de ustedes. Sí. Así. Todo perfecto, todo. Gracias, Dino. Algún interés oscuro. Ahí está Fernanda, Pichucha. ¿Qué más? Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta, ninguna consulta que hacer? ¿Cuánto es que cobramos la consulta? Medio use, si es oral, un use escrito. Y no sé cuántos views son. No, pero aparentemente no tienen ninguna consulta que hacer. ¿Queda alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Tan claro fue. Bueno, Fue interesante el caso. hay que tenerlo. Lo saqué de la galera. No, es verdad, hablando un poco en chiste, un poco en serio, ¿no? Más en serio. En el 2014 yo no lo había visto nunca. No está en los libros comunes.
¿no? Y cuando lo vi, digo, qué interesante este planteo que viene desarrollándose. Y bueno, lo plasmé ahí en una ponencia. Y acá salió más redondito, me parece. Entonces, Yo creo, Daniel, hubo algo que eran muchas cosas, ¿no? Sí. Vos dijiste al pasar, no, me parece que fue creo que al pasar. Cuando hablábamos de la definición, ¿no? Hablamos fuerza y potestad sobre una cabeza libre para proteger. Es decir, la idea romana está con el verbo tueri, ¿no? Significa cuidar, proteger. ¿No? Entonces, la idea que uno tiene de la tutela es una idea por ahí de una visión de sometimiento de quien está al frente de la tutela, que somete al pupilo o a la pupila. Esta no es, puede haberse dado o no, pero esta no es la idea de la tutela. Fíjense qué curioso. Cuando en el sueño de Escipión, un sueño que cuenta Cicerón, que tuvo Escipión, recuerdan quién era Escipión, ¿no? El vencedor de Cartago, Escipión. Un descendiente de este Escipión, Escipión Nasica, Publio Cornelio Escipión Nasica. El otro era el africano, Publio Cornelio Escipión africano, que era el vencedor de Cartago, o sea, el que venció el África. Y este era Nasica porque parece que era narigón. La verdad no se sabe muy bien, pero bueno. Entonces, se va a visitar al que había sido el jefe de la caballería númida. Es decir, la caballería de los númidas era famosa en la antigüedad, en el pueblo de África, porque era una caballería realmente muy importante, ¿no? Eran afamados, ¿no? Entonces resulta que se habían peleado dos hermanos en Númida. Uno peleó con la caballería númida a favor de Cartago y el otro a favor de Roma, de Escipión. Un tal Massinissa. Massinissa estaba muy viejo ya, entonces que era, yo no recuerdo bien si era un sobrino nieto de Escipión, lo va a visitar, y tienen un banquete. Y después del banquete, Escipión se queda dormido. Le había dado el trago el hombre y se quedó dormido. Y dice que tuvo un sueño, y es lo que cuenta el sueño de Escipión, porque era uno de los discípulos. Bueno, hay una serie de cosas raras, pero a donde apunto yo es a que en determinado momento, en el sueño, el Dios le dice: aquí ese punto que ves allá, ves ahí entre las estrellas y el cosmos, eso es la Tierra. Ese punto en el universo es la Tierra. Y en esa Tierra hay una persona parada, fíjate, hay alguien parado. El que está parado es el romano, dice. Porque el romano tiene una función sobre la Tierra. Y la define con el mismo verbo, tueri, proteger, cuidar la Tierra. Fíjense el alcance que esto tiene para que nosotros entendamos qué es lo que se debería hacer por la tutela. Si el romano asume como la gran misión del hombre romano cuidar la tierra, también, plenamente trayéndolo, la misión del tutor es cuidar y proteger al pupilo. Pero cuidado, cuidar y proteger al pupilo no es asegurarse de que coma bien, esté bien vestido, se bañe todos los días, vaya a la escuela. Esa no es función del tutor romano. El tutor romano está para administrar bienes, nada más, pero el otro se ocupa de la familia. ¿Entienden? Por eso es que hay que hacer el inventario, por eso es que hay que controlar. ¿Por qué? Y por una cuestión de peso. La otra, lo que hace al cuidado personal, a lo afectivo, a lo demás, bueno, para eso está la familia. Para eso tendrá su madre, tendrá sus hermanos, tendrá sus tíos, se ocuparán de él o de ella. Pero
El tutor hace falta porque, y porque para los negocios no tenés capacidad de hecho. Entonces hay que ponerte a alguien que cumpla. Al que lo vamos a controlar, porque va a existir la posibilidad de ejercitar acciones contra él. Al que lo vamos a exigir que haga determinadas cosas, que cumpla determinadas acciones. Pero en definitiva, la tutela romana es tutela a los bienes, al patrimonio. Por eso se explica todo esto que ellos también nos han explicado. Es decir, ¿por qué se pone el acento en esta cuestión? Si había que protegerlo, si no había que protegerlo, si había habido un acta, si no había habido un acta, si se habían puesto de acuerdo, si no se habían puesto de acuerdo. Sí, porque, a ver, hay cuestiones que nosotros hoy las vemos de determinada manera porque tenemos una mentalidad, no solo los abogados, sino la gente común. Pero renunció a las cuentas de la tutela. No, eso es irrenunciable, porque puede renunciar a las cuentas de la tutela y, sin embargo, exigírsele al tutor que rinda cuentas. ¿Por qué? Y porque yo presionado puedo salir resignando ciertas cosas. Pero yo no podría casarme y decir, y resigno en el futuro a no solicitar el divorcio. No, lo que pasa es que es irrenunciable esa facultad. Si es causal, si no es causal, si es de mutuo acuerdo, si hacerlo como quieras, si vas y lo anotás y lo desanotás como si fuera la boleta del egoísmo. Pero la cuestión es irrenunciable. Como un ejemplo cualquiera, el burdo. Hay cosas que no se admiten renuncia. Yo no puedo renunciar a determinadas cosas. Y en Roma, aunque ahí está extraño en el texto, y no se puede renunciar a que el tutor rinda cuenta. Después veremos. Hasta un punto es así. Hoy lo podríamos llamar como una especie de norma de orden público. Algo así. Algo así. Si es que hubiese existido el orden público. Claro. Pero hay una cuestión que es interesante, que no se nos escape. ¿Se imaginan hoy día si tuviéramos una acción subsidiaria por las acciones, las malas acciones de los tutores y curadores? ¡Ah! ¿Cuántos asesores incapaces estarían presos? Porque esa sería la obligación de los asesores incapaces. Está para eso. Tienen la representación política. Controlar qué hace el tutor. Mirá, fíjate. No solo firmes el dictamen que diga estoy de acuerdo con que sea el tutor. Pues controlarlo. Una acción de controlor, claro, durante el ejercicio. Y los jueces también. Mirá la misma obligación. Yo de acá conozco dos jueces que son celosos. Dos nada más. Los otros no puedo decir ni que lo sean ni que no lo sean. Pero hay dos que me constan que son especialmente celosos de que al menos una vez al año el tutor o el curador tenga que ir a decir, acá estoy, hice esto, no hice nada. Traje la prueba de lo que dispuse, vendí, compré en función del patrimonio del pupilo. Sí, o casos como ha habido casos de curadores que seguían percibiendo la pensión del curado muerto, ¿no? Entonces, al juzgado no habían denunciado nunca que se murió, el juez se preocupaba por enterarse, resulta que el tipo ya tenía como 120 años y seguía pagándole la pensión. Entonces, por eso digo, lo decía hoy al inicio, cuando empezamos más temprano. ¿Cuántas cosas son distintas y cuántas son parecidas? Pero claro, ¿cómo no va a ser así? Si el hombre sigue siendo el hombre. Tiene las mismas aspiraciones, las mismas necesidades, las mismas esperanzas. Quiere que se respete su vida, su afecto, su honor, sus bienes. Y todo lo que haga a eso
conforme al derecho. Y todo lo que vaya en contra de eso, es contrario al derecho. Después vendrá si hace falta una ley, si no hace falta una ley, si hace falta un conocimiento,